Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fabiana y voy a hacer un repaso de lo que han visto últimamente en principios de programación. Lo voy a hacer como una grabación porque en en el rato del estudiadero tuvimos pequeñas complicaciones. Entonces, lo voy a retomar en este video. Bueno, para comenzar, como les dije en el estudiadero, es importante tener claro, ¿verdad? Que son, bueno, una estructura de control, eh, que son, que, bueno, estas nos permiten tomar cierta decisión al interior de nuestro algoritmo, que quiere decir que nos permite determinar eh, tom- acciones, tomar dada o no cierta condición. Un ejemplo de esto es como los diagramas de flujo, cuando poníamos un rombito que era de decisión y preguntábamos, no sé, yo les puse ejemplo en el estudiadero que si se iba a inscribir en una carrera, entonces el usuario desea inscribirse en la carrera o se le manda un mensaje al usuario que si desea inscribirse en la carrera, lo redirecciona a si sí quiere ir, si sí quiere, lo va a direccionar a un lugar y si no quiere, lo va a direccionar a otro lugar. Entonces, estas estructuras nos permiten hacer eso en el programa, digamos, como NetBeans. Entonces, vamos a ver algunas de las que se han visto en clase. Una de ellas es el if, que es como decir sí. Entonces, digamos, por ejemplo, uno lo pondría así como si desea inscribirse a la carrera, que haga, o sea, que el programa ejecute tal acción. Si no, sería el siguiente, digamos, if else. Si no, que ejecute otra acción, ¿verdad? El else lo pueden tomar como un no y el if como un sí. Entonces, ahí pueden como ir jugando con eso en el programa. El if, else if es si hay alguno. Cuando hablamos de switch, es una estructura que se utiliza para cuando tenemos decisiones múltiples. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que equivale a hacer múltiples if, else anidados. Entonces, cuando ya es un programa que requiere muchísimos if, else, para no estar constantemente en eso, se usa un switch, que es lo equivalente a, a muchas cantidades de if y else. Bueno, como lo vimos en el repaso, aparte de esto, quiero que vean un ejemplo ya en la parte o sea, programativa, digamos, en NetBeans, de cómo podemos utilizar algunos de estos símbolos, ¿verdad? El ejemplo sería este siguiente, que dice que hay que confeccionar un programa que permita calcular el tamaño de cadenas de caracteres e indicar si es mayor que 5. Además de eso, debe indicar si inicia con la letra A y si termina con la letra A. Entonces, bueno, nos vamos a dirigir ahora a NetBeans. Voy a ir explicándole paso a paso cómo fuimos desarrollando este programa. El programa ya está, o sea, ya lo tengo acá, lo tengo, ¿cómo es que se llama? Lo tengo digitado. Voy a dejar de compartir un momento y asegurarme que estén viendo NetBeans. Ok. Entonces, bueno, ya sabemos que donde tenemos que trabajar siempre es en la parte de public static void, o sea, en la parte del main, ¿verdad? Que es donde vamos a hacer todo lo que es el programa. Entonces, para comenzar, vamos a utilizar lo que es scanner, ¿verdad? ¿Por qué lo que es scanner? Porque el scanner es una clase
en el paquete que tiene Java, que se utiliza para obtener la entrada de los tipos primitivos como int, double, etcétera, ¿verdad? Hasta también un string, digamos que es lo que en este caso vamos a utilizar. Por eso es que es importante, primero, ¿verdad? Colocar el escáner y colocarlo en la librería de Java. Recuerden que eso lo pueden realizar utilizando Alt y Enter. Entonces, ponemos escáner, declaramos una variable. Generalmente el profe tiende a utilizar digitar, entonces yo utilicé esa misma. Igual a new scanner, system.in, ¿verdad? Eso tenerlo muy claro. System.out.println, eso es cuando necesitamos, ¿verdad? Decirle algo a nuestro usuario. Si queremos que el usuario vea algo, siempre es importante utilizar esta expresión de acá. Siempre, siempre, siempre. Digamos, es como mandarle mensajitos. Entonces, los mensajitos siempre se los va a poner entre paréntesis y en comillas. Entonces, en este caso, ocupamos que el usuario digite una palabra. Bueno, entonces ponemos ese mensaje así como tal, digite la palabra. Ok, sigamos. Aquí ya declaramos palabra 1 como un string, o sea, string, la variable que ocupamos, en este caso declaramos variable 1, igual a digitar, que es la variable que habíamos señalado antes, punto next line. ¿Por qué line? Porque estamos utilizando un string. Entonces, si utilizamos un string, necesitamos poner la palabra line. ¿Qué pasa si hubiéramos tenido un int? Significa que tenemos que poner punto next int. Si tenemos un doble, tenemos que poner punto next doble. Pero en este caso, como estamos utilizando la variable string, es importante siempre poner el line. Si pusiéramos aquí int, nos tiraría un error inmediatamente. Lo podemos confirmar. Int, ¿ves? El bombillito acá me señala el error. Es importante notar que siempre en NetBeans nos dice qué error es el que estamos cometiendo para ayudarnos a solventar el problema. Entonces ahí dice que el método nextInt es lo que nos está fallando porque la variable es de tipo scanner. Entonces aquí, entonces si lo ponemos nextLine, como les dije ahora, se quitaría por completo el error. ¿Ve? Deja de aparecer. Entonces, luego de eso, que ya tenemos en el sistema dos variables, la que es digitar y la que se utilizó para el escáner y la que es palabra 1. Ya le preguntamos al usuario que tiene que digitar, ya le dijimos al usuario que tiene que digitar una palabra. Entonces vamos a pasar con lo que es la parte del ejercicio en sí, ¿verdad? Entonces, int tam, porque estamos hablando de números, ¿verdad? El tam lo uso por tamaño, en realidad. Entonces, es una variable también que estoy definiendo como tam del tamaño del, a lo que me refiero es al tamaño de la palabra o del texto que vayamos a utilizar. Palabra.length. En la clase recuerdo que varias personas preguntaron qué era length, o sea, que para qué se utilizaba. Entonces, es importante recalcar que este es un atributo que nos devuelve el número de elementos que posee el array. Hay que tener en cuenta que es una variable de solo lectura. Es por ello que no podríamos utilizarla para asignar una variable, digamos. Entonces, en este caso, por eso es que lo usamos. Bueno, sigamos. Después de esto, yo necesito
utilizar el if. ¿Por qué? Porque necesito preguntar algo. Entonces, si 5 es mayor a tamaño, aquí quiere decir más de 5 caracteres y aquí menos. Perdón ahí por las cosas, porque son datos que a veces se me van. Entonces, si tamaño es menor a 5, ay no, sí era menos. Menor más. A mí me cuesta un poquito esto porque soy disléxica, entonces, perdón, y tengo que tener un poquito de paciencia por eso. Pero entonces, si 5, o sea, si tamaño es menor a 5, entonces el sistema tiene que decirle al usuario que el texto mide menor de 5 caracteres, mide menos de 5 caracteres. Entonces, si no, o sea, aquí estoy usando el si no, ¿verdad? El else, que me dice no, que no está haciendo esto, que no está haciendo que el tamaño sea menor a 5. Entonces el sistema le va a decir al usuario entonces que el texto mide más de 5 caracteres. Entonces igual utilizamos siempre el system.out.println. El profe en la clase antepasada había dicho que para no tener que escribirlo todo, ustedes pueden utilizar una palabra que hace que digite todo de un solo, ¿verdad? Sinceramente en este momento no me acuerdo cuál, pero si ustedes la quieren utilizar y no escribirlo manualmente, está bien. Solo que siempre que tener en cuenta que esté bien digitalizado. Ok, entonces en este caso ya estaríamos con lo que es la parte del tamaño del texto. Pero acuérdense que en el problema nos decían no solo el tamaño del texto, sino nos decían que me tenía que decir el programa si ese texto comenzaba con una A y si ese texto terminaba con una A. Entonces es como un true false, digamos, en cuando hacíamos un diagrama de flujo. Si es verdadero o si es falso, ¿verdad? Entonces, en este caso, igual, vamos a mandarle un mensaje al usuario y va a decir comienza. Aquí ponemos esto porque esto es lo que nos va a decir, digamos, es como lo que le va a decir al programa. Es esto que está en color así, como cafecito, es lo que el usuario puede leer. Lo demás es lo que el programa puede leer. Entonces, por eso es que, digamos, el programa necesita que usted le diga qué hacer. Entonces, dice, si palabra 1, o sea, o más palabra 1, punto start inicia, start with es inicia con, ¿verdad? A, o digamos, system.out.println termina más palabra end with, que es termina con A. Aquí esto digamos, como les digo, digamos, si digamos aquí yo puse palabra punto me lo voy a poner acá abajo. Voy a quitar esto para que vean algo. Palabra punto, ahí me va a tirar las opciones que yo tengo, ¿verdad? Para poner pues lo que yo necesito, ¿verdad? Entonces yo voy acá y busco cuál me podrá funcionar. Entonces yo veo que existe la terminación start with. Entonces yo uso la normal, start with. Ay, esta no era, perdón. Entonces persona, palabra 1, punto. Me los vuelve a tirar, entonces yo uso
start with normal. Y entonces aquí está el string que necesito, que es, si inicia con, aquí es como si inicia con A, o sea, lo imprimes, o sea, si, pero si, y le pone, si termina con A, igual esto lo hicimos de la misma forma, el end with. Entonces le va a tirar ahí un verdadero o un falso, con solo haber puesto esta línea de acá. Ok, vamos a correr el programa para que vean. A veces mi computadora se queda como pegada. Ok, vamos a correr el programa para que vean. Entonces me está diciendo, como yo le dije anteriormente, todo lo que está en cafecito, lo que me va, el programa me va a decir a mí, que yo en este caso soy el usuario. Entonces yo voy a poner acá Fabián. Le voy a dar enter. Inmediatamente ve, él me dice, el texto mide más de 5 caracteres, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene razón, entonces está funcionando perfectamente. Comienza es falso y termina es falso, porque no comienza ni con A ni termina con A. Dato importante es que yo puse que fuera A mayúscula, lo toma solo como literal el texto que yo ya le haya puesto. Si yo lo hago, digamos, si yo lo vuelvo a correr y pongo Fabiana, todo en mayúscula, él me dice que sí termina con la A, que fue el texto que yo le puse. Porque él solo lee literal, la computadora es un poco lenta en ese sentido. El programa es un poco lento en ese sentido. Él solo lee esa A porque lo lee como un texto. Entonces es importante que noten eso. Entonces vamos a hacer una que cuente con las dos. Voy a poner Andreina, todo en mayúscula. Entonces me dice que Andreina, texto mide 5 caracteres, el texto mide más de 5 caracteres, comienza, sí, y me dice que término es falso. Entonces ahí estamos teniendo un problema porque debería tirar que es verdadero. Vamos a volver a correrlo a ver si, a ver qué fue lo que pasó. Andreina. ¿Ves? Ahora sí, me está diciendo que el comienza es verdadero y que termina es verdadero, porque está comenzando y está terminando con la A mayúscula. Entonces así termina el programa. Siempre tener mucho cuidado con lo que son las llaves. Si ustedes abren una llave y no la cierran, de fijo les va a salir un error. Igual como les dije antes, los bombillitos y todo lo rojito que aparezca acá es una ayuda increíble. Generalmente los bombillitos traen hasta la solución, entonces ustedes le dan clic y listo. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, más que todo eso fue lo que vimos hoy, porque tuvimos un pequeño inconveniente con lo que fue este programa. Pero como ven, ya todo está bien. Utilizamos, lo importante fue es que utilizamos scanner, que utilizamos if, utilizamos elf, utilizamos un int. Bueno, utilizamos esto de acá, que es como inicia y termina, que me va a decir, me va a tirar un verdadero o un falso. Y repasamos un poco lo que fue un poco de significados, ¿verdad? De lo que era length, de lo que era scanner, de lo que era if, else, switch y todo lo demás, ¿verdad? Entonces espero que este video les ayude bastante. Va a ser un poco más corto de lo normal porque no hay participación de estudiantes, pero espero que les funcione bastante, ¿verdad? Buenas noches, aquí ya es de noche, entonces me despido. Gracias.